4 versos 25 y 26. Aleluya. Cuando lo encuentre dice amén. Vamos a leer todos juntos esta porción de la palabra. Hace como 3 semanas yo hablé sobre este tema y ahí está fresco en tu mente. Léelo conmigo en voz alta. Dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Vamos a leerlo otra vez. Me gusta que lo leamos en voz alta, que yo los oiga. Dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Oremos. Padre, Señor, presentamos este tiempo delante de ti. Queremos que sea tu Espíritu quien ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y nos ayude a entender estas verdades de manera que podamos apropiarla en nuestro corazón y puedan ser de bendición a nuestra vida. Señor, quita todo pensamiento contrario en cada mente y que cada uno pueda enfocarse realmente en tu palabra. Ayúdame a presentar este mensaje con claridad, con poder delante de tu pueblo. Y Señor, desde ahora te damos a ti la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Yo sé que hace como 3 semanas hablé sobre este tema y obviamente allí cubrimos el contexto de este capítulo y no vamos a entrar en ese detalle en esta mañana. Sin embargo, yo quiero mirar este pasaje donde Jesús enfatizó que ellos, los discípulos, eran tardos para creer. Note que Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús les había mencionado varias veces a ellos que era necesario que Él muriera, que Él sufriera, que lo golpearan, que lo maltrataran, pero que resucitaría al 3er día. Realmente ellos no lo creyeron, no lo entendieron y no le pusieron atención. Y cuando Jesús murió, ellos olvidaron todo y perdieron el ánimo, perdieron la fe, perdieron la esperanza. No creyeron que Jesús podía resucitar. Realmente, la palabra allí tardos, que dice Jesús, tardos de corazón, es una palabra que implica poco receptivos y poco perceptivos espiritualmente. En otras palabras, a ellos les costaba creer. A pesar de que Jesús se lo había mencionado varias veces, y a pesar de que los profetas, no solo Jesús, pero los profetas lo habían profetizado muchas veces en el Antiguo Testamento. Cuando analizamos esas palabras de Jesús más profundamente, insensatos y tardos de corazón para creer, nos damos cuenta, hermanos, y es aquí donde viene mi punto para presentar este mensaje en esta mañana. Nos damos cuenta que los discípulos debían haber creído lo que las Escrituras decían, aunque nunca en sus vidas habían visto a alguien resucitar en la forma en que Jesús resucitó. O sea, ellos vieron a otra gente resucitar. Jesús resucitó a Lázaro, Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, Jesús resucitó posiblemente muchas personas en su ministerio. Ellos habían oído de cómo Elías resucitó también a un muchacho que murió. Eliseo hizo lo mismo. No era nuevo para ellos este asunto de resurrección, pero resurrección en la manera en la cual Jesús resucitó, con un cuerpo glorificado, después de haber muerto una muerte tan cruel, tan sangrienta, después de ellos haberlos visto sepultados. Esto para ellos era algo nuevo, era más allá de lo que ellos podían entender. Ellos no habían visto nunca en sus vidas algo semejante. Esto no había sido la experiencia de ellos. Amén.
Ahora, aquí hay una verdad que tú y yo necesitamos aprender. Y esto nos enseña a nosotros que creer tiene que ver con aceptar lo que está escrito en la palabra de Dios como una realidad, aunque esté más allá de lo que nuestras mentes puedan entender. Amén. O sea, muchas veces nosotros encontramos problemas para creer la palabra. ¿Por qué? Porque nuestras mentes no pueden entender. Un día yo estaba leyendo la Biblia y realmente me puse a meditar desde el mismo capítulo 1 de Génesis. ¿Cuántas historias y relatos hay de cosas milagrosas, sobrenaturales? Dios creó el mundo, todo lo que existe con su palabra. Eso es un milagro. El diluvio fue un milagro. El cruce del Mar Rojo por el pueblo de Israel fue un milagro. Tú miras historia tras historia en los reyes de Israel, en los reyes de Judá, lo que pasó. Como Daniel, un hombre que fue metido en un foso con leones. Los leones no le hicieron nada. 3 jóvenes hebreos que son lanzados dentro del horno de fuego. El fuego no los quemó. Ni aún tenían olor a humo cuando fueron sacados de allí. O sea, tú miras historia tras historia y miras que son milagros tras milagros. Y hay 2 opciones. O creer que la Biblia es un libro de ciencia ficción, o creer que la Biblia es un libro de milagros, del poder de Dios. Yo me inclino a creer lo segundo, que la Biblia es un libro de milagros del poder de Dios. Y lo que está escrito allí, la mayoría de las veces, va por encima de lo que nuestras mentes humanas pueden entender. Y va por encima de lo que nuestras experiencias han visto. Amén. ¿Me está entendiendo? De manera que creer tiene que ver con aceptar lo que está escrito en la palabra como una realidad, aunque esté por encima, más allá de lo que nuestras mentes puedan entender. Además, creer en el sentido bíblico, y lo he dicho esto en otras ocasiones, es vivir por el testimonio de las Escrituras y no por el testimonio de nuestras experiencias. Cuando vivimos por el testimonio de nuestras experiencias, limitamos a Dios y nos limitamos a nosotros mismos, porque nos quedamos ahí. Pero cuando decimos, hay muchas cosas que Dios tiene para mí que yo no he experimentado todavía. Hay muchas cosas que Dios quiere mostrarme a mí que yo todavía no he experimentado. Espíritu de Dios, estoy abierto para lo que tú tengas que darme a mí. Oh, aleluya. ¿Me está entendiendo? Iglesia, este concepto de creer en esta manera en la cual la palabra nos enseña es fundamental para una vida cristiana espiritualmente madura. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. Viviendo en madurez espiritual. Ese es el título de este mensaje esta mañana. Viviendo en madurez espiritual. Jesús le dice a ellos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Creer es el elemento esencial para toda la vida cristiana. Creer es el elemento esencial. La vida cristiana, iglesia, es una vida de fe, de principio a fin. Tú viniste a Cristo por fe. La Biblia dice que tú fuiste salvo cuando tú creíste en tu corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y lo confesaste con tu boca como tu Señor. En ese momento tú recibiste salvación. Nunca habías recibido esa experiencia. Quizá tuviste tu religión desde niño, quizá te enseñaron tus padres ciertas cosas, pero una experiencia personal con el Señor Jesucristo nunca es posible hasta que tú le confiesas a Jesús como tu Señor y crees en tu corazón que Él murió por ti en la cruz del Calvario y que Él resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu de Dios. Es cuando realmente la salvación entra al corazón y uno puede comenzar una relación con Dios. Todo es a base de fe. Tú no estabas allí cuando Jesús murió en la cruz. Tú no estabas allí cuando lo sepultaron. Tú no estabas allí cuando Él resucitó de entre los muertos y se apareció a sus discípulos. Tú no estabas allí. Pero tú crees el testimonio de la Escritura.
¿Tú crees lo que dice allí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Que Jesús murió, pero Él resucitó. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, más bienaventurado o bienaventurado es más los que creyeron que los que vieron. De manera que tú y yo hoy podemos decir, yo tengo salvación, no porque vi a Jesús que resucitó, no porque lo vi cuando murió en la cruz, sino porque yo creo el testimonio de la palabra de Dios. Ahora, de la misma manera que tú creíste de esa forma, es necesario que a través de toda nuestra vida cristiana, nuestra vida sea basada en el testimonio de las Escrituras, más que en el testimonio de nuestras experiencias. La vida cristiana es una vida de fe de principio a fin. La palabra de Dios dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por su fe, dice Hebreos capítulo 10, verso 38. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Tú y yo estamos para vivir una vida de fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera para que la fe venga a nuestra vida. Tú recibiste fe en tu corazón cuando tú creíste el testimonio de la Escritura y confesaste a Jesús como el Señor de tu vida. Bendito el nombre del Señor. Ahora, oye bien esto, es nuestra responsabilidad y es nuestro deber como creyentes estar siempre oyendo lo que la palabra de Dios dice. Por eso estamos aquí hoy. Por eso venimos el martes. Y por eso leemos la palabra en nuestra vida devocional cada vez que tenemos oportunidad. ¿Por qué? Porque necesitamos estar atentos todo el tiempo a lo que Dios nos dice en su palabra. Estamos rodeados en un mundo de incredulidad, de temores, de frustración, de problemas, que si no ponemos diligencia en esto, nuestras mentes van a estar llenas de pensamientos negativos, de pensamientos de temor, y no vamos a poder ver a Dios moviéndose en nuestra vida, y no vamos a vivir para su gloria tampoco. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que es imperativo, no es una opción, es una necesidad que cada creyente se mantenga siempre oyendo lo que la palabra de Dios dice. Iglesia, esta es la clave para la madurez espiritual y es la clave para una vida de fe. Ahora presta atención a esto. El haber oído la palabra de Dios una vez, una sola vez o dos o tres veces, para aplicarla a una área específica de nuestra vida, no significa que la fe ha venido en esa área específica. ¿Qué quiero decir? Bueno, aquí trato de explicártelo. Una vez que tú viniste a Cristo, la fe vino a tu corazón. Tú y yo somos hombres de fe, mujeres de fe. Amén. Hombres y mujeres de fe. Esa es la iglesia del Señor. La fe ya está en nosotros. Pero esa fe es aplicada a cada área de nuestra vida en la manera que nosotros oímos la palabra de Dios que tiene que ver con esa área específica en nuestra vida. Recibimos fe para salvación, gloria al Señor. Sabemos que tenemos vida eterna y si morimos vamos con Cristo. Pero hay necesidades que tenemos que cubrir en nuestra vida actual. Hay problemas físicos, hay enfermedades físicas, enfermedades emocionales. Hay situaciones de tensión, de opresión, problemas que vienen en nuestras finanzas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestro carácter, que realmente no sabemos cómo manejar, cómo enfrentar. Tenemos fe para salvación, pero no tenemos fe para vivir en victoria sobre nuestro temperamento. Tenemos fe para salvación, pero no tenemos fe para recibir la sanidad física en nuestro cuerpo. Tenemos fe para salvación, pero no tenemos fe para creer que Dios puede restaurar nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia. Tenemos fe para salvación, pero no tenemos fe para prosperar económicamente y ver nuestras finanzas aumentarse. ¿Me está entendiendo? ¿Qué quiero decir con eso? Que realmente el haber oído la palabra de Dios para salvación no me ayuda a mí a enfrentar los problemas del diario vivir
a menos que yo busque en la Escritura las palabras que hablan sobre mi problema específico y lo oiga una y otra vez hasta que la fe venga a mi corazón concerniente a esa situación específica. La fe viene por el oír y el oír. Ahora, si tú meditas en esa palabra, la fe viene por el oír y 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 el oír. Por la palabra hablada de Dios, oír no una, no dos, no tres, no 10, no 20 veces, sino oír hasta que creas. Hasta que lo que tú oyes lo crees. Hasta que lo que tú oyes lo apropias. Hasta que lo que tú oyes tú dices, eso es mío. Hasta que tú lo puedes entender de esa manera y apropiar, la fe no ha venido en esa área específica. O sea, mucha gente se engaña y dice, yo tengo fe para sanidad, yo tengo fe para vivir victoriosamente, pero es solamente un hablar. Si no hay convicción, no hay fe. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es la convicción, seguridad interior de que las cosas que no se ven son reales. Hasta que no viene ese sentir en mi corazón, yo no puedo decir que tengo fe para una área específica. ¿Me está entendiendo? Oh, aleluya. Yo sé que si me muero voy al cielo con Cristo porque yo recibí salvación. Pero para enfrentar problemas del diario vivir, yo necesito recibir convicción en mi espíritu de que la palabra de Dios me está diciendo que Dios hace para mí lo que yo necesito. Y yo necesito oír eso una, otra vez. ¿Estás enfermo físicamente? Comienza a buscar en la Escritura toda palabra que habla de sanidad. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que tú estés convencido de que Dios quiere sanarte y de que Dios ya te sanó 2000 años atrás cuando Jesús murió en la cruz por ti. Aleluya. Tienes un carácter que no hay nadie quien te aguante. Porque hasta lo que no comes te hace daño. Y tú dices, yo no me siento feliz así, yo no puedo seguir. ¿Cómo yo puedo cambiar? Yo soy cristiano, soy lleno del Espíritu, sé que voy al cielo con Jesús, pero nadie me aguanta. ¿Por qué? Nadie me aguanta. ¿Cómo, Señor, yo puedo cambiar? Comienza a meterte en la Escritura y a ver lo que Dios dice al respecto. Y tú vas a oír y oír y oír y oír hasta que el Espíritu de Dios te dice, ok, eso es así. ¡Aleluya! ¿Me está entendiendo? Ahora sí me está entendiendo. Es necesario oír y oír hasta creerlo. Pero en esta manera de entender, podemos estar diciendo que creer es el elemento esencial para toda la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de fe, de principio a fin. Entonces encontramos un gran problema cuando caemos en la situación donde somos tardos para creer. Jesús le dijo a los discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Somos tardos para creer cuando somos tardos para oír. Aleluya. Y ser tardo para oír es un obstáculo para la madurez espiritual. Yo quiero que mires conmigo en el libro de Hebreos capítulo 5, por favor. Hebreos 5. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Hebreos 5, el versículo 11. Ahora, antes de leer ese pasaje, es bueno decirte que cuando el autor de los Hebreos escribe esta epístola, él está escribiendo a creyentes hebreos, se supone que eran por todo lo que, en la manera en que él les escribe. Y él en este libro describe la superioridad de Jesús sobre los ángeles, la superioridad de Jesús sobre Moisés, la superioridad de Jesús como sumo sacerdote sobre el sacerdocio de Aarón, la superioridad de su sacrificio sobre los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Y hay algo que el propósito de él al escribirle esto a estos hermanos cristianos es que ellos parece ser que estaban siendo presionados por su fe en una manera en la cual estaban queriendo tirar la toalla, por decirlo así.
y regresarse otra vez a la fe o a la creencia del judaísmo. Y el autor está escribiéndoles para motivarlos a que continúen hacia adelante creyendo en el Señor, en esta vida nueva que ellos han recibido. Pero parte de esta enseñanza era la enseñanza de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, y es un sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec y no de acuerdo al orden de Aarón. Para los judíos cristianos esto era un poco confuso, porque ellos habían aprendido todo el tiempo que de la tribu de Leví había venido el sacerdocio para el pueblo de Israel. Aarón era el sumo sacerdote y descendía de la tribu de Leví. Jesús viene de la tribu de Judá, de la cual nadie habló nunca nada acerca del sacerdocio. Y ahora Dios dice que Jesús ha sido hecho sumo sacerdote o representante del pueblo según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Esto para ellos fue inentendible. Esto para ellos no era algo que podían comprender. Y al no poder comprenderlo, no podían aceptarlo, y al no poder aceptarlo, estaban siendo frustrados y limitados, y encontraron una pared para avanzar en su vida cristiana, y lo que estaban haciendo era desanimándose, llenándose de incredulidad y de temor. ¿Me están siguiendo? Ahora es aquí donde el autor de los Hebreos habla en el versículo 11 del capítulo 5 y dice acerca de esto, o sea, acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Difícil de explicar, no porque es un tema difícil, sino porque por cuanto os habéis hecho, ¿qué cosa? Tardos para oír. Diga conmigo, tardos para oír. Ahora, presta atención a esto. El autor le dice, concerniente a esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque ustedes se han hecho tardos, habéis sido hechos tardos para oír. Ahora, esa frase, tardos para oír, es muy significativa. Es una palabra que implica o transmite la idea de una falta o de una deficiencia. Amén. Esta palabra específica, tardos, allí en Hebreos 5:11, se refiere tanto a la falta de receptividad a la verdad cristiana, como a la falta de claridad general, como a la falta de certeza con respecto a la fe o al fervor espiritual. O sea, estos cristianos habían perdido el fervor espiritual. Estos cristianos habían entrado en un sueño espiritual, en un desinterés por la palabra de Dios. Ellos no tenían deseo de oír más. Amén. Circunstancias, presiones, problemas habían venido a sus vidas de modo que habían perdido todo sentido de interés. La Biblia amplificada, que está en inglés, amplifica este pasaje para nuestro mejor entendimiento y dice así, yo te lo leo. Con respecto a esto, tenemos mucho que decir, lo cual es difícil de explicar, ya que se han vuelto aburridos en su oír. Aburridos. Qué aburrimiento oír otra vez la palabra. Qué aburrimiento leer otra vez. Qué aburrido. Se han vuelto perezosos. Incluso perezosos en la comprensión espiritual. En otras palabras, ellos perdieron el interés en oír la palabra de Dios. Ahora, si la fe viene por el oír y el oír la palabra, y ellos han perdido el interés para oír la palabra, están en un gran problema. Amén. Ahora, esto sucede todo el tiempo, iglesia. Esto sucede en el tiempo actual también. Cristianos que quizá porque se han descuidado en su relación con el Señor, o quizá porque están enfrentando tantas adversidades, han perdido el ánimo y han perdido el entusiasmo, han perdido ese fervor, esa vitalidad en su fe. Y está que les da lo mismo que el sol salga que no salga. Está que les da lo mismo si es domingo o si es lunes.
Han entrado en una depresión espiritual. De manera que son como, yo lo comparo así como un globo con un hoyo. Que por mucho que tú trates de inflarlo, nunca se infla. Porque el aire se va. ¡Qué triste condición! ¿Me está entendiendo? Porque una vez que tú permites que ese fervor espiritual decaiga, tu vida se hace miserable. Tu vida se hace aburrida. Puedes seguir siendo una persona religiosa, tradicional, haciendo las cosas mecánicamente y por rutina, pero dentro de ti estás vacío. No hay sonrisa. No hay esa fuerza interior. La Biblia dice que debemos ser fervientes en el espíritu. Dios quiere eso. Ahora el enemigo busca momentos para traerte a esa situación. Circunstancias para traerte a ti a ese problema donde tú te sientes acabado, derrotado. Bueno, ya llegué hasta aquí. Que sea lo que sea. Que pase lo que pase. Cuando tú llegas a esa situación, tú estás en un gran problema. Número uno, porque no estás en la voluntad de Dios. Dios nunca nos ha llamado para que nosotros en medio de esta carrera vengamos con esa actitud y decir, bueno, ya se acabó todo. ¿Quién te dijo a ti que se acabó todo? Bueno, pastor, mire mis circunstancias. ¿Vas a permitir que tus circunstancias dicten tu vida? Amén. ¿Vas a permitir que tus fracasos dicten tu vida? Todos fracasamos en un momento o en otro. Todos enfrentamos problemas en un momento o en otro. Hay veces que nos sentimos que estamos tirados en el piso. Pero no es la voluntad de Dios que nos quedemos tirados. La Biblia dice que aún el justo cuando cae postrado, Dios lo levanta de allí. ¿Me está entendiendo esta mañana? Dios quiere que tú restaures en ti el fervor espiritual. Que Dios quiere que tú restaures la vitalidad de tu fe. Aleluya. Y la vitalidad de tu fe no se restaura siendo tardo para oír, sino siendo rápido para oír. ¿Cuántos dicen amén? Oh, aleluya, esto está bueno esta mañana. El autor de Hebreos deseaba que ellos mantuvieran la vitalidad del fervor espiritual para que a través de la dinámica de su fe, oye bien esto, ellos pudieran experimentar la gracia para heredar las promesas del reino. Vuelvo a decirlo otra vez esto porque a lo mejor no entendiste. Cuando tú y yo perdemos la vitalidad en la fe, nos quedamos paralizados. Dios quiere que tú y yo restauremos y mantengamos la vitalidad del fervor espiritual para que a través de una fe dinámica podamos experimentar la gracia de Dios de heredar las promesas del reino. Aleluya. Note que aquí dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora, piensa una vez más en la última parte del versículo 11. Por cuantos habéis hecho tardos para oír. Un sinónimo de la palabra tardos es perezosos. ¿Sí entiende lo que es un perezoso? Ay, qué pereza levantarme. Ay, qué pereza mover esta mano. Ay, qué pereza mover esta otra. Y cuando vienes a ver te quedas paralizado. Perezoso. La Biblia nunca habla positivamente acerca de nadie que es perezoso. Aleluya. En el capítulo 6 de Hebreos, en el mismo contexto,
El autor en el versículo 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué? Perezosos. La palabra perezosos en el versículo 12 viene de la misma palabra griega tardos en el versículo 11 del capítulo 5. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? Las promesas. Note, iglesia, esto es lo que madurez espiritual es, en cierta manera. No está hablando de madurez espiritual en todo aspecto, pero es un aspecto de madurez espiritual. No ser perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Iglesia, Dios nos ha dado promesas. Oh, bendito el nombre del Señor. Yo quiero que miremos 2 o 3 escrituras en este contexto para poder entender lo que yo quiero impartirte a ti esta mañana. Mira, por ejemplo, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Unas cuantas páginas para adelante, en Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3 y el versículo 4. Voy a esperar que lo encuentres para leerlo, porque es muy importante. Estamos hablando de promesas. Estamos hablando de promesas. Alabado sea Dios. Yo no quiero que tú seas alguien que sea tardo para oír, pero pronto para oír. Aleluya. Aleluya. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, para ahí por un momento. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué significa eso? Todas las cosas que pertenecen a una vida cristiana victoriosa. A una vida de relación con Dios victoriosa. ¿Me está entendiendo? Todo lo que pertenece a una vida así nos han sido dadas por su divino poder. Dios te ha dado ya a ti, si tú estás en Cristo, todo lo que tú necesitas para vivir una vida cristiana victoriosa en cada área de tu vida. Esta es la diferencia de tener una religión vacía a tener una relación ferviente con el Señor. Dios ya te ha dado a ti. No es que te lo va a dar si te portas bien. No es que te lo va a dar si mereces. En el momento que tú viniste a Cristo, Dios te dio a ti, oh aleluya, todas las cosas que pertenecen a esta vida nueva, a esta vida victoriosa, a esta vida abundante, a esta vida de poder. Dios ya te ha dado todo lo que pertenece a esta vida. Dice la Escritura, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales esta gloria y excelencia nos ha dado, no es que nos va a dar algún día, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado ya, y esto a mí me maravilla, aleluya, preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de esas promesas yo llegue a ser participante de la naturaleza de Dios. Oye esto, Dios me ha dado a mí y a ti si estás en Cristo todas las cosas que tú necesitas para vivir una vida victoriosa en toda área de tu vida. Pero Dios te lo ha dado en forma de promesas. Aleluya. Promesas que tienen que ver con tu salud, promesas que tienen que ver con tus finanzas, promesas que tienen que ver con tu temperamento y carácter, promesas que tienen que ver con tu entrega al Señor, promesas que tienen que ver con todo aspecto de tu vida. Dios ya te lo ha dado a ti, pero en forma de promesas, para que por medio de esas promesas tú puedas participar de la naturaleza de Dios.
y vivir en este mundo victoriosamente. Esas promesas vienen de la boca de Dios. Esas promesas traen el aliento de Dios en ellas. Esas promesas traen la fe de Dios en ellas. Esas promesas traen el poder de Dios en ellas. Alabado sea Dios. No son solo promesas vacías como las promesas que tú y yo hacemos muchas veces. Las promesas de Dios no son así. Las promesas de Dios son su poder en acción, son su gracia. Aleluya. La iglesia está tan confundida muchas veces porque está prestando atención a muchas voces, pero no está prestando atención a la voz de la palabra de Dios. Cada promesa, iglesia, es una promesa que viene de la gracia de Dios. Dios está deseando extravagantemente bendecir tu vida. Dios está deseando de una manera extravagante bendecir tu vida. La religión y la tradición nos han hecho ver a un Dios que está enojado, a un Dios que está en juicio, a un Dios que nos está mirando con los ojos que hierven para deshacernos y mandarnos al infierno. Ese no es el Dios del Nuevo Testamento. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de este nuevo pacto. Aleluya. Iglesia, Dios está deseando desesperadamente, si se le puede poner así el término, bendecir tu vida, derramar bendición sobre tu vida, sanar tu cuerpo, sanar tus emociones, levantarte en poder, renovar tu mente, enfocarte correctamente, que tú recibas sus bendiciones. La Biblia dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. Yo he aprendido a ver a un Dios que está mirándome a mí y me está diciendo, yo deseo derramar sobre ti las bendiciones que yo te he prometido, más de lo que tú puedes entender, más de lo que tú puedes pensar. Aleluya. Aleluya. Pero cuando un cristiano no está maduro espiritualmente, cualquier cosa que le pase negativa, lo mira como castigo de Dios. Lo mira como voluntad de Dios. Bueno, ¿quién sabe qué estaré pagando por lo que estoy sufriendo? Seguro Dios me está castigando por esto que yo... Según Dios me está haciendo esto, Dios me está haciendo lo otro. Eso no es cierto. Cuando Dios te disciplina, tú sabes por qué te está disciplinando. No es porque algo que tú has hecho. Bueno, algo yo debo haber hecho malo porque... No. Cuando tú haces algo malo, tú sabes que tú hiciste algo malo. Y si tú no le pides perdón a Dios inmediatamente, tú no es que estás enfrentando el juicio de Dios, es que estás poniéndote a merced del diablo. Porque Dios está deseoso de que vuelva su rostro a Él pidiendo perdón para perdonarte. El Dios que yo sirvo es un Dios de gracia, no es un Dios de juicio. El juicio vendrá, sí vendrá. Pero en esta época, en esta era de ahora, es la era de la gracia de Dios. La iglesia debe comenzar a entender este concepto de la gracia de Dios. Gracia abundante. Y es su gracia. Esto a mí el Señor me lo estaba mostrando ayer. Y te digo algo, que cuando Dios te muestra cosas, tú no cabes en tu cuerpo de tanto gozo. Iglesia, es la gracia de Dios la que lo ha movido a Él a hacer las promesas. Las promesas son una descripción de su gracia. Las promesas contienen la gracia de Dios. Aleluya. El problema con la iglesia es que no mira las promesas. No toma tiempo para ver qué Dios dice acerca de mi problema. ¿Qué promesa Dios me da?
en cada área de mi vida. Y este es un gran problema porque eres tardo para oír. Y cuando eres tardo para oír, no tienes esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, Pedro describe las promesas como preciosas y grandísimas. Preciosa significa que tienen mucho valor, mucho precio. Pero el apóstol Pablo habla de las promesas de Dios. Promesas que no solamente son para el más allá. O sea, la iglesia se ha enfocado en, en el cielo caminaremos por calles de oro, en el cielo caminaremos por mar de cristal, o en el cielo ya no habrá problemas, ya no habrá, porque están las promesas allí. Y claro que están las promesas allí. Pero ¿qué pasa con el más acá? Amén. Dios está tan interesado en el más allá como en el más acá. ¿Por qué? Porque Él no nos ha sacado de aquí. Si Él no nos ha sacado de aquí para el más allá, es porque aquí debemos cumplir un propósito. Y para cumplir ese propósito aquí, tenemos que vivir en victoria aquí. Y para eso hay promesas para el más acá. Mira 1 de Timoteo capítulo 4, por favor. ¿Estás aquí todavía? Es tremendo esto. 1 Timoteo capítulo 4. Gloria al Señor. Tres servicios sin predicar. ¿Te imaginas cómo vengo? Mira 1 Timoteo 4, 7 y 8 lo que dice. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Yo sé que suena feo, pero Pablo fue el que lo escribió, yo no lo escribí. ya, completamente. Ejercítate para la piedad. La piedad significa devoción, esa vida de relación con Cristo, esa vida de relación con Dios, esta vida cristiana, de acuerdo a su palabra. Ejercítate. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. No quiere decir que no aprovecha. Es bueno hacer ejercicio. Es bueno ejercitar nuestro cuerpo físico para un mejor funcionamiento del mismo, ¿no es cierto? Ya es muy provechoso. Pero es poco provechoso en comparación con el provecho que trae el ejercicio espiritual. Nota lo que dice. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, o sea, esta relación con Dios, esta vida cristiana, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Quiere decir que hay promesas para esta vida presente. La Biblia dice en otro lugar, todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Para la gloria de Dios, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, cuando tú recibes una promesa de Dios, Dios te está diciendo, esto es sí para ti. Pero viene una presión fuerte, viene una prueba, y tú piensas que Dios cambió de mente, cambió de opinión, y ahora es no. No, las promesas de Dios son sí. No son quién sabe, son sí. Cuando tú lees en la Escritura, Dios quiere bendecirte, eso es sí. No es sí y no, o no es sí o no, es sí y es amén. Cuando tú lees en la Escritura, Dios quiere que vivas en libertad sobre toda opresión del diablo, eso es sí y amén para la gloria de Dios. Cuando tú lees en la Escritura que Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, eso es sí y es amén para la gloria de Dios. No es sí y es no, es sí y es sí y es sí y es sí. Aleluya. 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 O sea, no hay tal cosa como que cuando te van las cosas mal, Dios me está castigando. ¿Qué será lo que estoy pagando? Dios me quiere enseñar una lección. En ningún lugar Dios dice eso en la Escritura. Sus promesas son sí y amén. El salmista en el antiguo pacto dijo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
beneficios. Cuando tú tienes una aseguranza buena, seguro de salud en tu trabajo, ese seguro de salud te da buenas posibilidades. Visitas al doctor, visitas a un especialista, bajo costo en las medicinas, bueno, lo que sea. Mucha gente hoy, y es sabio, buscar trabajos donde te ofrecen buenos beneficios. Porque eso te da seguridad. El salmista no sabía nada de las aseguranzas de aquí. Pero él dijo, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, no olvides ninguno de los beneficios de la aseguranza del cielo que yo tengo. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él es quien sana todas mis dolencias. Él es quien rescata del hoyo mi vida. Él es quien me corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien mi boca para que yo me rejuvenezca como el águila. ¡Aleluya! El Espíritu Santo inspiró esa declaración del salmista para que fuera parte del canon, parte del Antiguo Testamento, parte de la Escritura. Lo cual implica que el Espíritu Santo de Dios es el que inspiró esas palabras para tu beneficio y para mi beneficio. Si Él pudo decir eso bajo el antiguo pacto, que era un pacto imperfecto, ¿cuánto más podemos decir nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo? Cada una de esas declaraciones son sí y amén. No son sí y quién sabe. No son sí y no. Son sí, pero cuando el doctor me diagnosticó un problema físico, ya entonces yo digo, Dios cambió de opinión y ya no es, Él no sana todas mis dolencias porque ahora tengo este problema. No, iglesia, Él sigue siendo mi sanador. Y yo debo declararlo de esa manera porque es la promesa de Dios. Alabado sea el Señor. No es la voluntad de Dios que tú estés enfermo físicamente, como no es la voluntad de Dios que tú estés enfermo espiritualmente. Madurez espiritual en la iglesia del Señor. Aleluya. Pastor, pero esa no es mi experiencia. No es tu experiencia, pero es la palabra. Tú no debes poner la palabra que se ajuste a tus experiencias. Tú debes ajustar tus experiencias a la palabra. Si quieres crecer, si no te vas a mantener en el límite de tus experiencias hasta que Cristo venga o hasta que tú vayas con Él. Y no vas a dar gloria al Señor. ¿No te has puesto a pensar que Dios tiene mucho más para ti que lo que tú has experimentado hasta ahora? Yo quiero que tú entiendas algo y tengo que terminar ya porque el tiempo se me fue. Ninguna de las promesas que Dios nos da son recibidas automáticamente. No porque está allí en la Biblia, ya nos pasa. Hay una parte que tú y yo tenemos que jugar, que es creerla, es hablarla, es actuarla, es vivirla. Amén. No perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, la longanimidad o la paciencia, o sea, yo lo creo, yo lo acepto, yo lo recibo, pero ahora vienen problemas, el enemigo quiere quitar eso de mi vida, quiere quitar esa fe, quiere quitar esa confianza y me trae situaciones difíciles que van a contradecir la palabra. Yo debo mantenerme firme, sin fluctuar. Eso es paciencia, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios no quiere que tú sigas el ejemplo de aquellos cristianos que están quejándose las 24 horas del día y algunas veces las 30 horas del día. Dios quiere que tú sigas el ejemplo de aquellos que mantienen fe y paciencia. Fe y paciencia. Y aunque tú los ves que están atravesando por crisis, te dicen, yo sé a quien yo he creído. Yo estoy seguro que Dios es poderoso. Dios me saca de esta porque su mano está sobre mí. Su palabra sí lo dice. Y yo voy de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Iglesia, cuando tú ves a un cristiano que habla de esa manera, que cree de esa manera, sigue su ejemplo.
Pero no sigas el ejemplo de aquellos que están lamentándose de sus situaciones las 24 horas del día y añadiendo cada vez más situaciones difíciles, poniéndonos la perspectiva de que Dios está lisiado, de que Dios está paralizado, de que Dios ya no tiene poder porque los problemas son más grandes. Desecha todo eso y métete en la palabra de Dios. Siga el ejemplo de, oh, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo no sé a quién yo estoy hablando esta mañana. Yo no sé tu problema, pero yo sí sé lo que la palabra dice. Dios quiere levantarte con nueva vitalidad espiritual. Dios quiere levantarte con nuevo fervor espiritual. Dios quiere que tú entiendas que la historia no se ha terminado. La historia no se ha terminado. Aleluya. 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 No perezosos, pero imitadores. Imitadores de aquellos que por la fe. Sé imitador de la fe de Abraham. Sé imitador de la fe de Daniel. Sé imitador de la fe de David. Sé imitador de la fe de José. Sé imitador de la fe de aquellos 3 hombres hebreos que le dijeron al rey: mira, rey, aun cuando Dios no venga, no cambie lo que parece ser, no vamos a postrarnos delante de tu estatua. Preferimos ser echados al horno de fuego ardiendo, porque el Dios a que servimos, Él nos puede librar. Él nos puede librar del horno de fuego ardiendo. Aleluya. Esa fe, tú y yo necesitamos imitarla. Esa fe fe y paciencia, heredan las promesas, poseen las promesas. Dios dio la tierra prometida al pueblo de Israel. Dios se la dio, pero Dios no los trasladó automáticamente en una burbuja de su gloria del desierto y los puso en la tierra. Ahí están. No. Dios les dijo: ahí está la tierra, vayan y poséanla. Tienen que despojar a los que viven ahí. Tienen que destruir a los que viven ahí. Esa tierra yo se las doy, pero ustedes la tienen que poseer. Ustedes la tienen que luchar. Aleluya. Ustedes tienen que extender la mano y hacer la parte que a ustedes les toca. Dios te ha dado ya todo lo que tú necesitas para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida sana, para vivir una vida de poder. Ya tú lo tienes en ti, pero tú tienes que echarle mano, a la fe y a la paciencia y heredar esa promesa y no descansar hasta que tú la veas realizada en tu vida. Alabado sea el Señor. Aleluya. 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 Oh, la gloria de Dios está en este lugar. Si tú estás en opresión, si sigues en opresión, es por tu culpa. Es por tu negligencia, es por tu pereza, es por tu falta de fervor espiritual. Si estás en problemas, es tiempo de que te levantes con el poder de Dios y le digas al problema: en el nombre de Jesús, yo tengo poder sobre ti. Cristo es el que está conmigo. Háblale a tu problema, háblale a tu enfermedad, háblale a tu problema matrimonial, háblale a tu circunstancia. No sigas permitiendo que ellas te hablen a ti. Háblale tú a ellas lo que la palabra de Dios dice. Fe y paciencia heredan las promesas. Dios quiere que seamos poseedores de promesas, herederos de promesa. Y eso cuesta. Eso cuesta. Eso no es fácil. Pero eso mueve al Espíritu Santo de Dios a que trabaje en nosotros. Y con Él somos más que vencedores. Con Él no hay pérdida. Es pelear la buena batalla de la fe. Es una buena batalla porque ya Cristo la ganó. Ya Cristo la ganó. Es tú entrar al territorio que ya Cristo ganó y apropiar para tu vida
el beneficio de su victoria para la gloria de Dios. Yo no terminé esto. Si Dios lo permite, el domingo próximo continúo. Pero yo quiero que tú salgas de aquí esta mañana diciendo: yo quiero ser un imitador de aquellos que por la fe y la paciencia han heredado las promesas, porque son para mí. Dios me lo ha dado a mí por su gracia. Yo no lo merezco, jamás lo podré merecer, pero Él me lo ha dado por su gracia, por su amor hacia mí. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor. Oh, aleluya. En medio de tu problema, no esperes a que salgas del problema. En ese problema que estás enfrentando hoy día, que solo tú conoces cuál es. Quizás es una enfermedad física, quizás es una opresión espiritual, emocional, problemas que estás enfrentando, financieros, familiares. Tú conoces lo que te está maltratando. Es tiempo de levantarte con fuerza, con vigor espiritual, ferviente en espíritu, y decir: Señor, gracias, porque ya tú me diste la victoria. No cuando yo salga de esto, ya tú me diste la victoria. Y yo no descansaré hasta poseer esa victoria como una experiencia personal en mi vida, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Si puedes levantar tus manos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Padre, gracias por estas verdades tan preciosas, esas promesas que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a no ser tardos para oír, sino ser prontos para oír. No perezosos, pero imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Promesas que tienen que ver con el más allá, pero promesas también que tienen que ver con el más acá. Porque tú conoces nuestras necesidades en este tiempo presente, y tú has hecho provisión para suplir esas necesidades en el tiempo presente, para que podamos vivir esa vida victoriosa y abundante, para servirte a ti y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Adora al Señor en esta mañana, hermano, hermana. Bendice al Señor con tus palabras, con esta canción. Thank you, Lord.